San Pablo presenta la reflexión del pan de la palabra. Octubre 2013. El Señor no está lejos de sus fieles. En algunas parábolas de San Lucas, los comportamientos están representados por dos protagonistas contrapuestos. Eso lo vemos que sucede, por ejemplo, en las parábolas del Padre Misericordioso y sus dos hijos, y en la del rico y el pobre Lázaro. Eso mismo lo vemos en la parábola proclamada este domingo, comúnmente llamada parábola del fariseo y el publicano, en donde los dos protagonistas representan dos comportamientos religiosos antagónicos. El primer protagonista es un fariseo. Es un hombre escrupuloso y observante de la ley, separado de aquellos que considera pecadores e impuros. La oposición entre los dos personajes se expresa en la respectiva oración que hacen en el templo. El fariseo ora de pie, con la cabeza erguida y con las manos levantadas. Adora a Dios como se hace en muchas oraciones de la tradición bíblica judía. Agradece a Yahvé porque no tiene los vicios de los otros hombres. Pero habrá que añadir que es una oración estéril, casi podríamos calificarla como oración atea, pues Dios no entra para nada. Yahvé solo sirve de pantalla al elogio que hace de sí mismo, instrumentaliza la oración para la propia exaltación, no espera absolutamente nada de Dios y no tiene nada que pedirle. Solo hace un desahogo de sí mismo, de sus méritos, y se siente con derechos delante de Dios. La otra cara de la deformación de su plegaria es el desprecio de los otros. Este hombre tiene necesidad de contraponerse a los que considera pecadores para reafirmar y dar peso a su exaltación. El segundo personaje es un publicano. La autoridad romana los contrataba para el cobro de los aranceles de la importación y exportación de mercancías. Un trabajo juzgado infame por varios motivos. Los impuestos eran destinados a las arcas de los opresores de Israel. Los impuestos de por sí ya eran altos, pero los recaudadores los subían aún más para sacar de ellos una ganancia extra. Por este motivo, eran considerados ladrones y pecadores públicos. Eran odiados y despreciados por el pueblo y detestados por los judíos observantes. Se les consideraba colaboracionistas de los romanos. Como tales, se veía en ellos la encarnación del pecado. Había por lo menos dos clases de recaudadores, los jefes y los subordinados. Los primeros extorsionaban a quienes dependían de ellos, y estos a su vez lo hacían con el pueblo. Los jefes eran ricos, los subordinados no tanto. El publicano en el templo se siente como un pez fuera del agua, está confundido en ese lugar de oración. No se siente en grado de asumir la postura normal de quien ora, solo se da golpes de pecho, como alguien que está desesperado y suplica a Dios con la expresión propia del pecador que no sabe hacer elenco de sus pecados. Dios, ten piedad de mí. La oración del publicano es la de los pobres, que se dirige completa y confiadamente a Dios. Esta es una producción de Grupo Editorial San Pablo, México.